Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta. Es casi la 1:10 de la tarde, las 12:10 en las Islas Canarias. Y tal y como les anunciaba, tenemos a una experta en comunicación política que responde al nombre de Miljana Mikovic. Miljana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer. Ustedes habrán adivinado que Miljana Mikovic muy probablemente no sea ni de Murcia ni de Albacete. Ella es serbia, me decías. Sí. Lleva muchos años en nuestro país, en España, en Madrid y en Barcelona sus primeros años, y como les digo es doctora en comunicación y argumentación política. Yo creo que es la persona ideal para ayudarnos a entender lo que está ocurriendo estos días en la campaña electoral y en particular estos últimos 2 días en los debates de Radio Televisión Española y de A3 Media. En primer lugar, Miljana, preguntarte, antes de entrar a fondo en los debates. ¿Estos debates mueven voto? ¿Tú crees que mueven voto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No sabemos hasta qué punto, no sabemos qué %, porque se ha intentado muchas veces investigar de cuánto es % que mueven realmente los debates, tanto en Estados Unidos como en Francia, como en España. Y la realidad es que siempre la conclusión es que depende, ¿no? Un poco depende del número de los indecisos, pero es verdad que estos debates, estos días, yo personalmente conozco a mucha gente que normalmente está desconectada de la política, pues se dedica a otras cosas, no le interesa mucho la política, pero se ha dedicado a ver los debates porque quiere decidir el voto. Es una experiencia real y conozco personas que me lo han comentado. Y creo que en este caso siempre se duda, bueno, podemos decir más o menos o entre 2 opciones de la derecha, 2 o 3 opciones de la derecha, o entre las 2 opciones de la izquierda, ¿no? Esta es la experiencia que... Es decir, que sí que, quizá no un voto masivo, pero sí que estaría moviendo voto estos debates. Sí, porque los candidatos nos pueden convencer de si son buenos líderes, pueden reforzar su imagen presidencial, pueden hablar de sus propuestas, porque fíjense, hay unas investigaciones que dicen que los debates, que los ciudadanos se informan sobre las propuestas electorales a través de los debates. Entonces, a lo mejor es para algunas personas el primer momento en el que van a conocer cuáles son las propuestas de cada partido. Entonces, allí puede pasar que las propuestas de alguno de los candidatos le convenzan más. Quiero que vean ustedes un corte del debate de Radio Televisión Española, el que se produjo anteanoche, el lunes, en la televisión pública, en el que Casado y Rivera disparaban un fuego cruzado contra Sánchez como con la excusa de los indultos o de los posibles indultos a los presos separatistas. Vean. Ya sé que no es de ayer, Raquel, pero lo tenemos aquí previsto. Un presidente del gobierno que permite que le humillen en su propia casa, que es la de todos los españoles, y que va a Pedralbes, le reciben con un jefe de Estado, y encima lo único que cambia son las flores de Pascua, para que no sean amarillas sino rojas, sinceramente, es una cosa que es insólita, y además me parece tremendo que usted aquí no diga que no va a indultar a los presos si son condenados por el Tribunal Supremo. Dígalo ya, sí o no, es muy sencillo, había pedido la palabra. ¿Y quiere interpelar a esto o se lo cedemos al señor responda, Rivera? ¿sí o no? No, sí. Yo prefiero, como van a mentir los dos, pues prefiero responder a las mentiras de los dos a la vez. Que usted es el de la tesis de mentira. No hable de mentiras, que tiene una tesis de mentira que la han pillado. Voy a responderles a los dos, pero conjuntamente, porque al final dicen lo mismo. No hace falta que responda, señor Casado, ya lo sabemos. Iceta defiende posibles indultos. Soy un adelantado a mis tiempos. Menudo adelanto el señor Iceta. El señor Iceta y el Partido Socialista ya lo han dicho, lo lleva a la frente. Fíjense, el señor Sánchez da indultos, porque quiere indultos a cambio de escaños, necesita a los separatistas porque si no, no gobierna. Es una emergencia nacional enviar al señor Sánchez, a los separatistas y al señor Iglesias a la oposición. Este fue quizá uno de los momentos álgidos del primer debate, el que tiene que ver con la cuestión territorial. Una cuestión que ayer, por cierto, A3 Media relegó a los últimos minutos de la última hora, a eso de las 12 de la noche, y de 120 minutos totales solo se dedicó a este asunto, al del golpe de Estado, a apenas 6 o 7 minutos. Este es el asunto que Ciudadanos y el Partido Popular más pueden rentabilizar, el de la unidad de España. Yo creo que sí, porque el tema, si nos fijamos en las semanas incluso anteriores a la campaña o anteriores a estos debates,
vemos que son los temas de los que más hablan, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, como en los mítines. Se trata de una construcción de enemigos. Creo que todos los partidos se han dedicado en las semanas anteriores a los debates y anteriores a la campaña a esa construcción de definir muy bien quién es su enemigo, ¿no? Y a partir de ahí construir un argumentario en el que pues, siempre aparece en el tema de los ciudadanos, Cataluña, obviamente, también aparece en el discurso de Pablo Casado, el discurso del Partido Popular, y creo que en el discurso de Sánchez también aparece, pero en otro sentido, ¿no? Para afirmar de que no va a permitir que se celebre ningún referéndum, ni que se va a permitir la independencia de Cataluña en ningún momento, ¿no? Por tanto, creo que tiene un peso especial en esta campaña. Lo que se les reprocha a los políticos después de esos dos debates es que todo el tema territorial lo ha ocupado el tema de Cataluña, ¿no? Que no se ha hablado de otros territorios. Y efectivamente anoche, por ejemplo, Pablo Iglesias habla de esto y dice que no se habla de Extremadura, que no se habla de las Canarias, que no se habla de Baleares, ¿no? Que no se habla de España rural, un tema interesante del que tuvimos incluso una movilización hace mucho tiempo aquí en Madrid, pero que el tema territorial está reducido al tema de Cataluña. Y creo por eso, simplemente porque creen los partidos de la derecha, del centro y de la derecha, que es un tema que les puede traer más votos. Y lo creen con razón, seguramente. Sí, bueno, ellos tienen sus argumentos que llevan mucho tiempo, no solamente en la campaña, sino que lo van elaborando durante mucho tiempo, y gracias a algunos sucesos, ¿no? Un intento de diálogo entre el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de la Generalitat, ¿no? Entonces de allí, pues es de allí de donde salen la mayoría de los argumentos en este tema. Están viendo imágenes del debate de anteanoche en Televisión Española. Quiero que vean un corte más del debate de Televisión Española. Ahora veremos imágenes del debate de anoche en A3 Media, que tiene que ver con Albert Rivera atizando a Pedro Sánchez a cuenta de los ERE andaluces. Ayer, por cierto, volvió a sacar el asunto. Vean. Si el señor Rajoy tenía que irse, y es verdad que tenía que marcharse por la Gürtel, si hay sentencia condenatoria de los ERE de Andalucía, ¿usted va a dimitir, sí o no? Hablando de ¿sí o no? Pregunta ya me la he hecho. Pues se la vuelvo a hacer. En el Parlamento. Ante todos los españoles, ¿usted va a dimitir si hay una condena por los ERE de Andalucía, sí o no? Porque yo estoy de acuerdo que cuando hay una condena como la Gürtel hay que convocar elecciones. ¿Usted dimite por los pucherazos de las primarias de señor Sánchez, no sea usted cutre. Señor Sánchez, ¿va a dimitir usted por los 900 millones de euros robados de los ERE si hay sentencia condenatoria, sí o no? Ayer se le volvió a hacer esta pregunta el candidato de Ciudadanos a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno. ¿Usted, de la misma manera que Rajoy tuvo que marcharse por la corrupción, usted se marchará si finalmente la justicia condena al Partido Socialista? Y Pedro Sánchez se mantuvo en silencio. Sí. Esto es una buena forma de acorralar en un debate. Sí, es insistir y reincidir en una pregunta. Muchas veces los candidatos deciden no responder a alguna pregunta que no les es favorable en este momento, ¿no? Pero tampoco respondió, por ejemplo, si nos acordamos a esa pregunta de si iba a pactar con Ciudadanos o no, que le hizo Pablo Iglesias en el primer debate de la Radio Televisión Española. En este sentido, los candidatos, bueno, tienen derecho a preguntarse unos a otros, pero también el propio candidato decide si va a responder o no, o si va a desviar el tema hacia otro lado, ¿no? Porque tenemos que potenciar en el debate se trata de potenciar nuestros puntos fuertes y evitar nuestros puntos débiles, ¿no? En este caso puede ser una de las estrategias esta insistencia en las preguntas. En el debate de Televisión Española, el primero, parece que hubo cierto consenso respecto del ganador. Sí. Sería Albert Rivera. ¿Opinas lo mismo? Sí, yo creo que sí, porque yo también lo pensé, lo dije, ¿no? Lo afirmé, porque a pesar de los apoyos visuales que en algún momento pues, han podido ser interpretados como un error, ¿no? Que no hacía falta, ¿no? tanto apoyo visual, ¿no? Y gráficos y fotos en el marco, sí, así es. Creo que a pesar de ello, creo que Albert Rivera fue el primero que, como decimos, bajó a la tierra y que empezó a debatir. Él vino con ganas de debatir. El lunes, en el debate de Televisión Española,
él fue el primero que entró en el debate plenamente, ¿no? Y que empezó, se le veía con ganas de debatir y de ganar este debate. Y creo que... Desde el principio con ímpetu, ¿no? Sí, desde el principio con... Él es muy buen debatiente, eso lo sabemos, y las expectativas también siempre son altas cuando se trata de Albert Rivera, porque era campeón de debate universitario, porque bueno, tiene mucha experiencia en este tipo de formatos. Entonces, sí, las expectativas eran altas y sí, él empezó algunas veces demasiado rápido, hablando demasiado rápido, pero sí que se veía con ganas de debatir y con ganas de contrastar las propuestas. En un debate, independientemente del formato, que ahora se está hablando mucho de si un formato es demasiado encorsetado y otro es mucho más dinámico, yo creo que el formato no lo es todo y no depende siempre del formato, sino que depende de la estrategia que quiere llevar a cabo cada candidato y de si realmente quiere debatir o no lo quiere hacer. ¿Cuál, al contrario de lo que ocurrió el lunes, que casi todos los medios de comunicación daban un ganador claro, que era Albert Rivera, ayer, en el debate de A3 Media, parece que la cosa estuvo, en fin, más complicada? Sí, ¿Cuál fue tu opinión? Yo creo que ayer se dieron cuenta, después del debate del lunes, de los fallos, digamos, de los errores del debate anterior, de la noche anterior, y intentaron todos potenciar un poco esta estrategia de entrar en el debate y de realmente contrastar los argumentos sobre los mismos temas. Porque esto es importante decirlo sobre los mismos temas, porque muchas veces si un candidato habla de un tema, otro en su turno de palabra habla de otro, no contrastan, no debaten, no dialogan. Por eso creo que, por ejemplo, el debate de anoche fue buen debate, por un lado, porque realmente entraron a debatir sobre los mismos temas, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Francia. En Francia vemos unos debates que duran 3 horas, incluso sin pausa publicitaria, en el que los candidatos debaten, hablan, ¿no?, entre ellos sobre los mismos temas. Y eso ocurrió un poco anoche. Lo que pasa es que tenemos un pero, ¿no? Por otro lado, no podemos afirmar de que fue un buenísimo debate porque faltaron un poco las formas, ¿no? La manera como lo hicieron de hablar todos a la vez, en algunos momentos completamente incomprensibles, solaparse, interrumpirse en todo momento. Eso dificultó que, digamos, vale, ha sido un diálogo respetuoso, civilizado, ¿no?, digamos, en el que se pueden realmente ver cuáles son las propuestas de cada uno. Un problema del debate de anoche fue que se trataron muchísimos temas, por ejemplo, sanidad, educación, eutanasia, ¿no?, todas seguidas, violencia de género o violencia machista, como ahora estamos hablando de esos matices en el lenguaje, y no se pudo profundizar en ninguno de estos temas. O sea, el problema era que cuando llegaba un tema conflictivo, donde realmente tenemos posturas muy diferentes, hablaban a la vez y realmente no se vieron cuáles son las propuestas, qué es lo que van a hacer después. Pero, Miljana, ¿tú no crees que estando 4 debatientes es difícil que se respeten los turnos? Es decir, a mí me pareció que por momentos el debate fue, en fin, bastante incomprensible, pero me quieres decir, tú tienes, creo, experiencia internacional, que esto solo ocurre en España, ¿no ocurre en otros países? No, por ejemplo, cuando eso ocurre, muchas veces, por ejemplo, interviene el moderador para decir, ahora es el turno de este candidato y luego hablará usted, ¿no? Yo creo que los moderadores dieron más libertad anoche, no lo veo mal, o sea, creo que está bien dejarles libertad, pero una cosa es que un candidato habla y el otro habla para que no se entienda lo que está diciendo el que tiene el uso de turno de palabra. Entonces, eso sí que puede ser un problema. Si un candidato, y esto es una cosa de que se critica a Rivera hoy por parte de todos los analistas, y yo también pienso que después de la mitad del debate ya dejó de hacerlo, pero al principio del debate, en casi todas las intervenciones de todos los candidatos, interrumpía. Es el que produjo el mayor número de interrupciones. ¿A quién te refieres? ¿Albert Rivera? Albert Rivera, sí. Quiero que veamos precisamente un corte que tenemos de ayer del presidente de Ciudadanos, que ya digo, ganó el primer debate y para algunos también habría ganado el de ayer, aunque otros hablan de Pablo Casado e incluso de Pablo Iglesias. Lo que está claro, y esto ya es una opinión mía personal, es que hubo un derrotado, que fue el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que recibió fuego de todos los debatientes. Es verdad que Albert Rivera estuvo interrumpió mucho a sus compañeros, pero también es una estrategia, ¿no?
Sí, estuvo un poco acelerado, ¿no? Digamos, Sí. como muy interrumpiendo Nervioso. mucho, nervioso, sí, pero realmente no sé si no son tanto los nervios como esas ganas de poder opinar sobre todos los temas que se están hablando y de dar respuesta a todos los argumentos de todos los candidatos. Problema que el candidato que apenas coge su turno de palabra y empieza a hablar, pues ya le interrumpe. Y eso un poco puede ser una estrategia para desconcertar al otro, para interrumpirle, para interrumpir su línea argumental y llevarle a su terreno, ¿no? Porque si yo respondo a un argumento que tú estás diciendo en este momento, podemos llevar el debate a mi terreno. Eso es lo que quería conseguir Rivera. Pero claro, yo creo que después, no sé exactamente en qué momento, pero sí que notamos que dejó un poco a los demás intervenir con más continuidad, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Hay una cosa con las interrupciones que nosotros podemos gestionarlas de diferente manera. Nosotros podemos decir, déjeme hablar, es como sancionar al otro y decir, este es mi tiempo de hablar, o podemos podemos entrar en el diálogo con el otro. Entonces, también depende de cómo responden los candidatos. Claro. No solo depende del que interrumpe, sino lo podemos neutralizar y seguir hablando lo que estábamos diciendo sin prestar atención a lo que está diciendo el candidato, o podemos decir, es mi turno, o podemos incluso entrar a responderle a lo que nos estás preguntando. Son diferentes estrategias, entonces en este caso hemos visto un poco de todo, ¿no? Porque en algún momento... Tengo la sensación, Mirjana, de que no me has respondido muy claramente respecto de el ganador de ayer. ¿Tú viste algún ganador claro? Sí, esto sí, no me ha dado tiempo de responder, sí. El ganador de ayer para mí fue Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Sí, porque, bueno, no solo por los momentos, de hecho creo que incluso podría ser demasiado, ¿no? El llamar atención a sus adversarios, ¿no? Digamos, de que no están haciendo un debate. Él dijo, a mí me da vergüenza cómo se está desarrollando este debate. Creo que no solo por esto, sino porque realmente supo trasladar sus propuestas. Y yo creo que a los candidatos muchas veces se les olvida de que no solo hay que decir lo que ha hecho uno, criticar la gestión de uno, sino que también el debate es qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Quién ha hablado del futuro, no? Entonces Pablo Iglesias, yo creo que en todos los temas, muchos temas, empezaba criticando, ¿no? Un poco la actuación de los otros candidatos, pero seguía diciendo, yo tengo 4 propuestas, ¿no? Por ejemplo, la igualdad de las mujeres. O en el tema económico, vale, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de economía, de asuntos fiscales, ¿no? De economía. Entonces yo creo que él sí lo hizo bien por esas razones, porque fue bastante moderado en su actuación. Y a Pablo Casado, porque es también otro de los candidatos que, en fin, que muchos medios de comunicación lo dan como ganador. ¿Lo viste bien? ¿Lo viste mejor que el día anterior? Sí, ¿Cómo lo viste? Sí, desde luego que mucho más seguro. También usó mucho mejor su tiempo, porque el primer debate en la radio española, me acuerdo que en algún momento del primer bloque, ahora al resto de los candidatos les quedaban como 20 segundos, ahí él todavía le quedaban 3 minutos, como que estaba un poco pasivo, ¿no? En el primer debate. Pero en el segundo debate, o sea, en el debate de anoche, él le vi mucho más seguro. Él comunica bien, tiene una oratoria muy buena, tiene unos gestos muy buenos, proyecta bien su mensaje. No fue demasiado agresivo, cosa que está bien, porque ya ha sido demasiado agresivo a lo largo de la campaña. Bueno, podríamos decir, caracterizar como demasiado agresivo. Sabemos algunos de los ataques clave a Pedro Sánchez, ¿no? Entonces yo creo que anoche no fue demasiado agresivo, pero también pudo proyectar esa imagen presidencial y presentarse a sí mismo, que es lo que él quería, como una alternativa realmente a Pedro Sánchez. ¿Y sobre Pedro Sánchez? Pedro Sánchez, yo creo que él... ¿No lo viste superado en algún momento? Yo creo que a lo mejor en su caso hay alguna cosa que le delata un poco cuando se pone nervioso, que son sus gestos, ¿no? El movimiento de las manos, cuando se vuelve más brusco, tiene este movimiento de las manos, y cuando lo hace de una manera más brusca y tiene la expresión de cara, le delatan un poco sus gestos, ¿no? En el sentido cuando ya se siente indignado con algo, o cuando se pone un poco nervioso. Bueno, aunque creo que lo que Albert Rivera hacía todo el rato diciéndole no se ponga nervioso, tampoco... Era para ponerle nervioso. Sí, pero sí, normalmente esa estrategia es para hacer eso, pero no creo, porque hubo un abuso. Yo siempre digo que si hay abuso de una estrategia, no está bien, o sea, no funciona.
Lo mismo que pasó, por ejemplo, con Pedro Sánchez en el primer debate, cuando dijo, bien, aquí en vez de detector de mentiras podríamos poner un detector de verdades, y en ese momento fue una ocurrencia brillante. Pero como lo dijo ya después, 10 veces en el debate, pues a lo mejor ya no era tan brillante. O sea, cuando hay un abuso de una cierta estrategia, imagínense que hagamos preguntas retóricas todo el rato. ¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría? Obviamente, si hay un abuso, ya no deja de ser tan eficaz. Y por último, Mirjana, antes de que te marches, ¿cómo crees que están llevando la campaña electoral en términos generales, los diferentes partidos? Al margen, y aquí yo quiero que quede bien claro que Mirjana es doctora en comunicación y argumentación política y analiza estrictamente los mensajes políticos al margen de ideologías. Puede perfectamente Mirjana, seguramente sea así, decir que Pablo Iglesias ha sido el mejor y luego votar a otro candidato. Los expertos en comunicación política no ven ideología, simplemente ven comunicación. Y en ese sentido, Mirjana, me gustaría que me hablaras brevemente de la campaña que están llevando los diferentes partidos. ¿Cuál crees que está haciéndolo bien, cuál mal, cuál regular, cuál te ha llamado la atención, dónde ves sorpresas, en fin? Bueno, yo en cuanto a la campaña, bueno, me puse a seguir la campaña mucho antes, porque la campaña realmente empezó. Llevamos un año antes. ya de campaña. Sí. Y me enfoqué en un análisis que hice sobre, hice análisis de Twitter de los 5 líderes de los 5 partidos que, bueno, que tienen más probabilidad, según las encuestas, de entrar en el Congreso, de ganar mayoría de los votos. Y entonces vi allí un poco de cuál era la principal línea y cuáles eran los principales temas de cada campaña. Y una de las cosas de las que hablaban todos era precisamente lo que comentamos antes, la construcción del enemigo, ¿no? De quién hablamos, de quién no hablamos, a quién atacamos y a quién no atacamos. En este caso, por ejemplo, era muy interesante observar de cómo cada uno de los 5 líderes pues, construye a su enemigo, ¿no? Si podemos poner un ejemplo, por ejemplo, de Pablo Iglesias, a él, aparte de la derecha, ¿no? A él ha surgido un nuevo enemigo en estos últimos tiempos, por ejemplo, lo de los bancos, lo de los medios de comunicación, y él era un tema del que más hablaba en su pre-campaña, digamos, ¿no? Y en estos momentos yo creo que, por ejemplo, él está recuperando un poco la confianza, ¿no? Digamos, de su gestión, porque hubo muchos errores. Y una de las cosas que él, por ejemplo, pide pide perdón por sus errores y insiste mucho en la honestidad y en la verdad, o como él dice, y lo dijo anoche en el debate, la puñetera verdad. Él dice esto, ¿no? Es una estrategia, reconocer los errores, pedir perdón y seguir adelante, ¿no? Creo que en este caso es su campaña, ¿no? Luego tenemos la campaña del Partido Popular, en el que claramente tenemos enemigos a Pedro Sánchez, independentistas y los etarras, ¿no? Digamos, y también a Podemos, porque muchas veces critican a Podemos. Y en Ciudadanos también tenemos a los independentistas y a Pedro Sánchez. Y en cuanto a Pedro Sánchez tenemos la derecha y también habla de los independentistas construye independentistas como enemigo, ¿no? A lo mejor no se ha notado tanto, pero muchas veces en sus tweets, en su comunicación a través de las redes sociales, habla contra los independentistas. Entonces yo creo que, y bueno, y si podemos decir a Santiago Abascal, pues tiene un poco enemigos a todos, ¿no? Todos, porque tenemos la derechita cobarde, como los llama, luego tenemos a todos los otros cobardes, porque realmente la dicotomía que construye Vox es de valientes y cobardes, entonces todo el resto son cobardes y ellos son los valientes. Entonces yo creo que estas eran las principales líneas de construcción de enemigo, y que la campaña, que además, como en plan general puedo comentar que ha sido bastante agresiva, más agresiva que las campañas anteriores, y más, en la política hablamos de la comunicación política personalizada, ¿no? Personalizada significa enfocada en un líder, ¿no? En un candidato. Pero esta campaña ha sido no tanto de ataques personalizados en un líder, como de ataques personales. Incluso podemos hacer esta diferencia entre yo le ataco a usted por sus políticas, ¿no? Pero hay un límite que se roza en esta campaña entre el ataque a un líder y el ataque personal a este líder, ¿no? La última pregunta, Mirjana. Vamos a jugar que yo soy un periodista serbio. Sí. Y hablo con una compatriota mía, que es Mirjana,
Y le digo, Miljana, llevas viviendo en España desde hace mucho tiempo, te dedicas a la comunicación política, me gustaría que le explicaras a los serbios, o a los franceses, o a los alemanes, me da igual, qué demonios está pasando en España con un partido que se llama Vox. ¿Cómo lo explicas? Sí, yo lo explico como explicábamos en 2015 el fenómeno de Podemos. Creo que hay mucha gente indignada. Yo cuando hablo con la gente, porque tengo en los círculos, bueno, de diferentes círculos, gente que va a votar a Vox, y cuando habla la gente qué es lo que les pasa, es que dicen así como de manera general que han destruido España, ¿no? A veces sin especificar quién, ¿no? Han destruido España, España no es lo que era antes, esto hay que pararlo, ¿no? Es lo mismo como los argumentos de Vox, ¿no? Un poco que España despierte, ¿no? Y yo creo que es en la base de todo esto es una serie de indignación, también por el tema de unidad de España, ¿no? Porque los catalanes, ya estamos hartos de los catalanes. Estos son los argumentos así a nivel general de los que la gente... Luego de verdad hay gente que se lee el programa de Vox y dice que está de acuerdo con muchos puntos. Bueno, es legítimo, ¿no? Pero yo creo que la indignación por lo que está pasando en España, pero también razones económicas, también las razones de territoriales, ¿no? De Cataluña y de todo, pues yo creo que esto es lo que ha empujado gente que quiere España, ¿no? Pero obviamente todos queremos España, ¿no? Pero creo que la gente que añora una España del pasado, una España de la que se piensa, ¿no? que fue mucho mejor que la España de hoy, pues es la que defiende esto, ¿no? Que tenemos que volver a ser la España fuerte de antes, ¿no? Creo que ese es uno de los argumentos que les mueve a irse hacia esta opción. Bueno, pues Miljana Mikovic, ha sido un placer conocerte. Gracias por tus aportaciones, por tu información, por hacernos entender mejor lo que está ocurriendo en esta campaña. En este caso también por explicarnos un poco el fenómeno Vox desde fuera, desde el punto de vista de la neutralidad ideológica y del análisis de la comunicación política. Ha sido un placer y espero que vengas más por aquí, Miljana. Muchas gracias.